Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio León. Les voy a hablar de legalización de predios rurales en Colombia. Es el primer paso a la solución de vivienda digna. Resumen, en la Colombia rural, la titularidad completa de los predios es inferior al 30%. Es decir, que de 10 predios rurales que hay en Colombia, 3 cumplen o un poco menos cumplen con la titularidad. Los otros 7 tienen algún problema en la tenencia de los predios, según estadísticas del Gobierno Nacional. Introducción. La falta de tenencia de titularidad en los predios genera un problema social porque al no tener ese sentimiento de propiedad, de, de sentirse propio de un terreno, ellos no invierten, no lo cuidan, no le pagan impuestos y entonces se genera un problema a nivel local y a nivel regional y a nivel nacional porque los problemas de inversión social no llegan a sus destinatarios que más lo necesitan, que son los que están en condiciones más difíciles económicamente. ¿Por qué es importante resolver este problema? Primero porque la vivienda digna en Colombia es un derecho fundamental según el artículo 51 de la Constitución Nacional Política de Colombia. Segundo, porque le sirve a la comunidad que se arregle esto. Porque si hay titularidad, hay mayor inversión, hay mayor trabajo, los predios se pueden convertir en una prenda de garantía para los bancos, para fines crediticios y sobre todo, y lo más importante, es que si la persona es titular de su predio, las ayudas del gobierno le van a llegar porque cumple con el requisito de la titularidad. Sin titularidad, muchos de los recursos destinados para mejoramiento de vivienda no le llegan porque no tienen la titularidad del predio. El mapa conceptual de este proceso. En mi opinión, considero que la justicia social debe salirse del texto y pasar al contexto de la realidad social de Colombia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en el Congreso, en las gobernaciones, hacen proyectos muy bonitos, muy teóricamente funcionales, pero cuando se van a aplicar a la realidad de las personas que se están enfocando esta ayuda, pues no lo pueden aplicar porque por alguna razón les falta o la tenencia, o la historia crediticio, o el deudor, pero fundamentalmente la ley está hecha para que la ayuda económica llegue a la persona que está con la titularidad del predio y muchas veces esas ayudas van para otras partes o para personas que no son las más necesitadas. Se debe trabajar en soluciones pero desde la raíz del problema y no desde las consecuencias. Es mejor invertir en titularización de predios que en problemas de, de tratar de hacer proyectos que la mayoría de las veces no se pueden ejecutar por falta de requisitos a cumplir por parte de los propietarios o de los tenedores del predio. ¿Por qué es importante resolver el problema? El problema de la vivienda digna es un problema que afecta a la sociedad colombiana y latinoamericana. Es importante solucionar los problemas de pobreza. El porcentaje de predios rurales en falsa tradición en Colombia está más o menos alrededor del 50%, es decir, que la mitad de los predios rurales en Colombia tienen algún tipo de problema de falsa tradición que es causado porque por alguna razón o motivo, cuando se hacen asociaciones, los herederos no se ponen de acuerdo. Y se genera un problema de que como no se ponen de acuerdo para hacer la asociación, que yo no pongo plata para la asociación, que yo no tengo, pasan los años, se mueren algunos titulares de la herederos en primer orden, quedan los herederos en segundo orden y ya se complica más porque pues, ya ninguno quiere colaborar más porque porque no lo está utilizando dice que por qué va a pagar si no está utilizando. Y el que está viviendo dice por qué va a pagar si eso le pertenece a todos. Y eso implica que genera un problema a nivel social. Por eso es importante resolver esos problemas desde las familias inicialmente. Al generar ese problema, usualmente el que se queda en el predio es la persona con menor capacidad económica, el más marginado. Y lo único que tiene es ese predio. Lo único que tiene entonces, si no llegan, como no tienen más apoyos, no tienen más recursos económicos, ellos son los que requieren las ayudas económicas sociales para mejorar su calidad de vida. Pero como no tienen la titularidad del predio,
no pueden hacer merecedores de las ayudas económicas. Además, si se resuelve ese problema, es mucho, pues no solamente para el propietario, sino para los alrededores, que serán muchas las personas que van a construir y van a estimular la economía de la zona, generando empleo, porque van a construir viviendas. La tesis que se trabajó para este proyecto fue basándose en las estadísticas del CISBEN y del DANE del 2022 del municipio de Gacheta, donde se encontró que el 30% de la población en zona rural vive en condiciones precarias de gran pobreza. El gobierno sacó una ley en el 2012, la 1561, que establece un proceso verbal para agilizar los procesos de adjudicación de tierras, pero resultó que llegó mucha más gente a reclamar de predios a los que ellos no estaban utilizando, generando un conflicto porque había unos que estaban viviendo ahí y llegaban otros a reclamarnos también, entonces había problemas de conflictos sociales ahí. Por esa razón, el gobierno sacó la sentencia SC 1082 del 2015, donde definió los detalles o los requisitos mínimos y básicos para poder hacer una prescripción de dominio de esos terrenos que están en proceso de dificultad de titularidad. Con este proceso de titularidad se puede lograr cumplir los objetivos o compromisos internacionales para el 2030 con los ODS, Objetivos de Desarrollo Social, que especialmente en el numeral 1, que habla del fin de la pobreza. Ahí se habla que si no se corrige el problema de la vivienda, no se puede corregir la pobreza. Se trabajó sobre una especie de proyecto maqueta que fue hecho aquí en Gacheta, en el municipio de Gacheta, en el año 2022, hecho por Lina Méndez, donde ella investigó una vereda específicamente cerca del casco urbano, muy representativa de lo que es el municipio. Encontró 628 predios dentro de la vereda y de los cuales el 12% solamente cumplía con los requisitos de ley. El 88% restante tiene alguna dificultad, bien sea son baldíos, son falsas tradiciones o tienen problemas de área topográfica, es decir, no coinciden la escritura con el área medido, de cara de Agustín Codazzi. Las conclusiones. La legalidad de los predios se convierte en uno de los mayores obstáculos para poder ejercer los recursos económicos a las comunidades más vulnerables, es decir, se convierte en el obstáculo más grande para poder cumplir con los planes de desarrollo sociales de los municipios. El nivel de informalidad de los predios, según las estadísticas, se ve más marcado en los municipios categorías quinta y sexta. Los municipios categoría 3, 4 cercanos a las capitales es mucho menor, bastante menor la cantidad de informalidad, la diferencia es bastante grande. Es decir, entre más vale la tierra, más la gente hace documentos y está más pendiente de la titularidad. Y como le dije y lo he repetido muchas veces, finalmente el resolver este problema es uno de los principales pasos para poder cumplir las metas del gobierno de los ODS para el 2030. Espero que haya sido de su agrado y una feliz noche. Gracias.